ben c'est parti. C'est bon? Allez, go. Eh ben, bienvenue à tout le monde pour la dernière formation de notre école. Du coup, ce matin, on va Adri, camarade d'Isard de Grenade, va nous faire une formation sur la Révolution portugaise de 1974-75. Et donc, sans plus attendre, je vais lui donner la parole tout de suite. Buenos días. Voy a intentar hablar lo más claro posible para las traducciones. Me lo han pedido encarecidamente. Como sabéis, este año se cumple el 50 aniversario de la Revolución Portuguesa, conocida popularmente como Revolución de los Claveles. Voy a empezar la formación voy a empezar la casa por el tejado. Voy a empezar hablando de las conclusiones, porque creo que si empezamos por ahí ayudará a seguir lo que explicaré después, ¿vale? Antes de eso, recordar por qué creo que es importante acercarse a lo que fue la Revolución Portuguesa. No es un ejercicio de historiar, de ir a la historia y deleitarse con hechos pasados, sino es un acontecimiento que está lleno de enseñanzas que todavía están vigentes, que además fue muy cercano en el tiempo y en el espacio. Es decir, la mayoría de gente que vivió la Revolución Portuguesa todavía vive, tiene recuerdos exactos sobre lo que ocurrió y además no es como en otras revoluciones que nos quedan lejos a nuestra clase a veces, porque fue en Rusia o en Vietnam o en China o en Cuba, sino que fue en un país de Europa Occidental y fue en un periodo ya moderno, reciente. Y eso creo que le da unas enseñanzas todavía más fáciles de entender y más fáciles de asimilar. Como decía, voy a empezar por las conclusiones. Para mí hay como 4 elementos que yo quiero destacar. El tema es complejo y el tiempo es limitado, por lo tanto yo voy a centrarme solo en algunas cosas, ¿vale? La primera cuestión es que lo que se vive en Portugal entre el 25 de abril del 74 y el 25 de noviembre del 75, es decir, 19 meses, es una situación con elementos de situación prerevolucionaria. En segundo lugar, que en dicho periodo hubo unas movilizaciones populares fuertísimas, muy grandes, que cristalizan en la construcción de espacios de autoorganización, comisiones de trabajadores, comisiones de vecinos y vecinas y comisiones de trabajadores en zonas rurales, en el campo, que a la misma vez que se extienden de manera intuitiva todos esos organismos de autoorganización, esas comisiones, que era el germen de un doble poder, pero era, en mi opinión, solo eso, fue el germen de un doble poder. A la misma vez hay una pugna dentro del aparato del nuevo Estado revolucionario que surge entre distintas fracciones de clase, en la que el ejército juega un papel, además, fundamental, y que en todo esto el Estado nunca deja de existir. Esto es importante, nunca deja de haber un Estado operativo que funciona. Aunque se debilita, siempre está ahí. En tercer lugar, que esas energías que desplegaron el movimiento obrero, el movimiento campesino y esos organismos que construyeron nunca derivaron en órganos de doble poder, nunca se centralizan, nunca dan el salto hacia suponer una alternativa y, por lo tanto, nunca se generaliza de manera masiva la consigna de la toma del poder. Aunque sí se extendió de manera muy intuitiva que la única salida que había a la crisis que se había abierto con la caída de la dictadura era el socialismo. Un dato que es ilustrativo. Cuando se celebran las elecciones a la Asamblea Constituyente, que se celebrarán en este periodo, dentro de este periodo, todos los partidos, incluido partidos de derecha, excepto uno, tenían que llevar la consigna de ir a una sociedad socialista. Tanto demuestra la extensión que dicha consigna tenía entre la población, aunque era un socialismo indefinido, un socialismo que no estaba claro, era un anticapitalismo muy desarrollado, pero sin definir a qué socialismo iba. Y, en cuarto lugar, para mí, todo esto, es decir, que hubiera unas grandes energías, que hubiera germen de doble poder, pero que ese doble poder no se extendiera,
y no se centralizara y no se extendiera, por lo tanto, la consigna de la toma del poder, es consecuencia de que no hubo una dirección revolucionaria construida, implantada, con capacidad, con audiencia de masas para poder haber clarificado las tareas y haber girado hacia la izquierda, hacia ese objetivo de la toma del poder, al movimiento obrero, al movimiento campesino, etcétera. Y al no existir, esas energías se van agotando a lo largo del proceso. Esas son las conclusiones que yo quiero resaltar, he empezado por ellas, luego podremos discutirlas. Víctor, ¿cuál es el orden que seguiré? Como digo, el fenómeno es complejo, como todos los fenómenos a los que nos enfrentamos, y no voy a... He optado por no hacer un sentido cronológico de los acontecimientos. En otras formaciones o en otros talleres sí lo he hecho, pero aquí no. Aquí quiero ilustrar una serie de ideas. Voy a empezar con una introducción. La introducción, sobre todo, es para daros las herramientas para no perderos después. En segundo lugar, hablaré de cuál fue el origen del golpe de Estado que da nacimiento a la revolución. En tercer lugar, por qué se convierte en un proceso, en una situación revolucionaria, muy radicalizada, con ejemplos de la época. Y al final, una reflexión de cuál fue para mí el elemento central que hace que la situación no crezca y no se desarrolle más. He dicho antes, faltaba una situación revolucionaria y la consecuencia, una organización o dirección revolucionaria, y la consecuencia de eso fue que los movimientos populares nunca dejaron de confiar en el Estado. El Estado siempre estuvo allí, como decía, aunque debilitado, y siempre hubo una confianza, y por lo tanto nunca se rompe con el Estado. Y eso, en mi opinión, acaba siendo la tumba del proceso revolucionario que se abre en Portugal el 25 de abril del año 74. Empezamos con la introducción. Esto os voy a dar una serie de datos para que no os perdáis. Os aconsejo que los retengáis bien, porque permite luego seguir dónde voy a ir introduciendo algunos ejemplos, ¿vale? Primera cuestión, aunque sea repetitivo. La Revolución Portuguesa no es el 25 de abril del 74, esa es lo que cierta memoria ha construido, lo reduce a un día y a un momento concreto, no. Es lo que en Portugal llaman el proceso revolucionario en curso, el PREC, se extiende entre el 25 de abril del 74 y el 25 de noviembre de 1975. Son 19 meses de lucha, ocupaciones, creación de comisiones, atentados, manifestaciones gigantescas, etcétera. 19 meses. Segundo lugar, en todo el proceso se desencadena por un golpe de Estado. No es la revolución el 25 de abril del 74, es un golpe de Estado clásico, como cualquier otro golpe de Estado. La diferencia con otros casos es que aquí lo daba una organización clandestina que había surgido en el ejército, llamada Movimiento de las Fuerzas Armadas, y que esa organización clandestina tenía un sentido, al principio, de transitar a una democracia liberal, pero que rápidamente se impregna y evoluciona y en cierta parte se radicaliza. En tercer lugar, que van a surgir toda una serie de, como decía antes, de órganos de autoorganización que nunca se centralizan. Quedaros con esa idea. Cuando yo nombre comisiones de trabajadores o comisiones de vecinos, estoy apelando a un fenómeno muy extensivo, aunque me centraré solamente en ejemplos del movimiento obrero. No tocaré ejemplos de comisiones de vecinos ni del campo, podríamos, no lo tocaré por tiempo, pero es una cosa que se extiende en diferentes lugares y en diferentes capas de la población. Entre esos meses, Víctor, adelanta una, para que no os perdáis tampoco, hay 6 gobiernos provisionales, y hay 2 presidentes de la República, y hay unos 4 golpes de Estado dentro del proceso revolucionario, intentos de golpes de Estado. Uno primero que es institucional, del que no hablaré, otro que se da en septiembre de 1974, el 28, que es un intento de controlar el poder por parte del presidente de la República, que luego explicaré porque el movimiento obrero tuvo un papel fundamental en detenerlo. Otro el 11 de marzo del 75, hay otro golpe de Estado todavía más duro que el anterior. Y finalmente hay un cuarto golpe contra golpe, hay un debate ahí, es un hecho no aclarado nunca del todo, hay como visiones diferentes. El 25 de noviembre del 1975, que es el que cierra el proceso revolucionario, ¿vale?
Una quinta idea que quiero que retengáis es que los grandes cambios que se van produciendo en las instituciones, débiles instituciones revolucionarias que surgen en el nuevo Estado, siempre tienen que ver con qué ocurre en la lucha de clases, ya sea con la lucha entre las diferentes fracciones de la burguesía o ante el empuje popular que hay en las calles, ¿vale? Deciros que en esos gobiernos que he nombrado antes siempre están organizaciones de derecha, el Partido Comunista y el Partido Socialista. Son gobiernos de concentración nacional. Esto es importante para entender también hacia dónde va a ir el proceso revolucionario a lo largo de esos meses. Con excepción solo de un gobierno, el quinto, que es un poco particular. Era un gobierno influenciado por el Partido Comunista, pero sin el Partido Comunista dentro y sin el Partido Socialista, que había roto en ese momento del proceso, ¿vale? Había cambiado su estrategia. Como decía, todos los cambios que se producen a nivel institucional tienen que ver con qué ocurre en la lucha de clases, y eso es demostrativo de la debilidad que tiene ese Estado durante esos meses. Por ejemplo, Antonio de Spínola es el primer presidente de la República, era un reaccionario, pero es el primer presidente de la República que pone el movimiento de las Fuerzas Armadas. Se ve obligado a dimitir a causa del golpe fallido del 28 de septiembre. Si el movimiento obrero no para ese golpe, el golpe hubiera seguido adelante. El 11 de marzo del año 75, cuando se da el golpe y de nuevo lo detiene la población y una parte del ejército más radicalizada, otro golpe dirigido por Spínola, que ya no es presidente de nada, pero sigue influenciando en la política portuguesa. Justo ahí, de nuevo, el movimiento lo para y acto seguido empieza una oleada de nacionalización y un giro a la izquierda de la política portuguesa. Claro, la influencia del movimiento popular presiona mucho a los gobiernos provisionales. Y, del mismo modo, el final del proceso, el 25 de noviembre, se debe a que el empuje popular ya no es el mismo y no hay una dirección clara que vuelva a parar o que vuelva a aclarar las tareas, ¿vale? Siempre hay una relación entre lo que ocurre en los cambios institucionales, que no explicaré, y lo que está ocurriendo abajo. Pasa, Víctor, unas 3. Te digo hasta dónde. 2, 3, otra. Ahí, ¿vale? Darle una más. Ahí tenemos, es un gráfico del conjunto de movilizaciones que se han estudiado, siempre se quedan atrás porque aunque haya una documentación muy grande, no deja de ser un proceso de gran revuelta y por lo tanto no estaba el movimiento obrero para estar anotando todo lo que hacía y tomando actas, estaba en otra cosa, por lo tanto falta mucha documentación, pero de historiadores y historiadoras de investigar archivos, periódicos y demás han hecho una especie de dinámica de lo que fue el proceso revolucionario. Si esas movilizaciones que se dan en esos años las organizamos como en 3 categorías: huelgas, manifestaciones y ocupaciones urbanas, no rurales, es decir, fábricas o casas, por así decirlo. Hay como 3 grandes momentos que se ven y quedaros con esa idea, aunque ahora os pueda parecer un poco ilustrativa, porque ayudará a entender hacia dónde van las cosas conforme vayamos metiendo los datos. La primera, que es la que se señala ahí, es justo después del golpe de Estado. Es decir, el 25 de abril, 74, hay un golpe de Estado y en mayo hay una oleada de huelgas gigantescas. Que como veis, las huelgas luego no van a ser las principales protagonistas del proceso. El siguiente gran pico de movilizaciones, hablamos de una clase efervescente que está movilizándose todo el rato, será en la primavera del año 75. Hay huelgas, pero sobre todo hay ocupaciones. Empieza la gran oleada de ocupaciones, que en cierta medida ponen en cuestión, o van a poner en cuestión, de quiénes son las cosas, de quiénes son las fábricas, de quiénes son los medios de producción, etcétera. Y hacia el final del proceso, darle 2 veces, Víctor. Bien, gracias. Al final del proceso tenemos sobre todo manifestaciones. No significa que no haya otras cosas, pero hay un gran movimiento de manifestaciones. Tiene que ver, en mi opinión, con un proceso que se va agotando y que se va concentrando en una pugna por ver quién ocupa más puestos a nivel institucional. Como digo, ahora puede que no os diga mucho lo que os estoy contando, pero luego entenderéis que esto tiene una importancia, es indicativo de hacia dónde está yendo el proceso revolucionario. Un elemento importante, dale otra vista, un elemento importante es que el 25 de abril del 75 se da
las elecciones a la Asamblea Constituyente. ¿Y por qué es importante? Porque a partir de esas elecciones que gana el Partido Socialista por goleada y en la que el Partido Comunista es derrotado, el Partido Socialista gana una legitimidad enorme y va a influir más en el proceso y va a actuar contra la revolución de manera mucho más decidida que anteriormente, porque se ve legitimado por los 2 millones de votos que tiene y va a utilizar eso constantemente. Esto es interesante de debatir luego en la discusión sobre el papel de la Asamblea Constituyente en medio de un proceso de construcción de germen de doble poder, etcétera. Creo que hay un debate interesante que tener. Y finalmente, recordaros, voy a ir dando saltos, no voy a ser cronológico y por lo tanto si alguien tiene alguna duda me puede hasta interrumpir para preguntar porque puede ser confuso. Quedaros con estos datos que os he dado para no perderos. Cuando salte de un gobierno a otro o de un mes a otro, tener en la cabeza el marco general que os ayudará. Víctor, un par de más. ¿Dos más? Ahí está bien. Ahí está bien. Bueno, lo primero que tenemos que responder es de dónde salió el golpe. Porque sin golpe de Estado no hay revolución, ¿vale? ¿De dónde sale el golpe? ¿De qué hablamos cuando hablamos de la Portugal del año 1974? Bueno, lo primero, recordaros el contexto internacional en el que nos encontramos. ¿Qué tenemos en el año 74 y en los años previos a nivel internacional? Pues toda una oleada de movilizaciones en una parte importante del mundo. Pues el mayo francés en el 68, el otoño caliente en Italia en el 69. Tenemos la guerra de Vietnam en pleno apogeo. Los hechos de México también en el 68. Las guerras de liberación popular en África. En el Estado español tenemos movilizaciones obreras muy grandes al final del franquismo y una efervescencia de la izquierda. Tenemos un proceso como el de Chile, que ya vimos en años anteriores, y un golpe de Estado en el año 73. Es decir, es un periodo de desestabilización del capitalismo en el que hay grandes movilizaciones y eso evidentemente tiene una influencia enorme en lo que pasa luego a nivel de cada Estado, ¿no? En el caso de Portugal, ¿qué tenemos? Bueno, lo primero, Portugal era una dictadura fascista que se había instaurado en los años 30, como ocurrió en otros casos de España, por ejemplo, que al principio era un Estado corporativo que luego se fue liberalizando poco a poco y dejando entrar capital extranjero y que lo que ofrecía para ser atractivo era una mano de obra barata, con unos salarios muy bajos y a la misma vez una mano de obra dócil debido a que vivían bajo una dictadura muy represiva como era la portuguesa. Eso era lo que ofrecía Portugal, ¿no? Aparte de esto, Portugal a la altura del año 1974 llevaba 13 años enfrascada en una guerra contra todas sus colonias, Mozambique, Angola y Guinea, contra esas tres. Una guerra que, como todas las guerras, al principio pudo ser atractiva hasta para una parte de la población, pero que fue desgastando enormemente a la dictadura. Primero porque agotaba las arcas del Estado. Hay un momento que el Estado portugués tiene que dedicarle un 40% de su presupuesto a mantener la guerra. En segundo lugar, al pueblo portugués. Si analizamos los datos de desertores que huyen para no ir a la guerra obligatoriamente, se sitúa en más de un 20% en los años 70. Muchos huyen, por ejemplo, a Francia. Es muy típico el caso del desertor que se va a Francia. Pero también va desgastando al propio ejército, por varias razones. En primer lugar, porque la propia experiencia de los soldados que están luchando contra los movimientos de liberación popular le hace evolucionar, es decir, no entienden qué están haciendo allí en un momento dado. Quería ahí leer una cita al respecto, rápida. Esta cita es de Vasco Lorenzo. Vasco Lorenzo es un personaje que va a ser muy relevante durante el proceso revolucionario, llegará a general y será uno de las cabezas de la victoria de los moderados, es decir, del fin de la revolución, aunque es una persona de izquierdas, no giró nunca a posiciones de derecha. Y él explicaba así su experiencia en la guerra. Cuando él va como oficial del ejército, él va como profesional, él dice: la guerra colonial me abrió definitivamente los ojos. Empecé encarando la guerra
como una guerra justa. Una guerra en la que participaba para defender al país, a mi país. Sin embargo, él, ya estando allí y viendo lo que hacían allí, hay un momento que se pregunta, ¿qué estuvimos haciendo aquí durante 400 años? Y concluía, siento vergüenza de ser portugués. Esa evolución, esto es un ejemplo, ahora os voy a dar otro, es la que muchos portugueses, no solo oficiales del ejército, sino los que iban además obligados, tuvieron que hacer, empatizar con lo que allí ocurría, ¿no? Otro ejemplo es de un hombre que se llama Farrusco. Farrusco era un comando portugués que luego se va a quedar en Angola y todavía vive allí, es general del ejército angoleño, luchará en todo lo que es la guerra civil en Angola, etcétera. Farrusco lo cuenta en una película que os aconsejo que veáis, que se llama Un día más con vida, no sé en otros idiomas, que va sobre la estancia de Kapuczynski, el periodista en Angola, precisamente. Farrusco lo cuenta así. Él llega como comando, el comando era un cuerpo de élite del ejército portugués, como los paracaidistas, generalmente cuerpos bastante a la derecha. Él llega y lo primero que se encuentra, la imagen que él dice que cambia su vida, su mente política, dice, había una niña pequeña con ropa muy rota, muy vieja, muy sucia. Y él recuerda cómo pensaba, dice, aquí están igual que yo, estaba allí en Portugal. Aquella niña descalza me recordaba a mi adolescencia. Y entonces concluía, dice, yo no venía aquí a defender a nadie, yo venía a oprimir. Bueno, creo que son dos ejemplos que pueden indicar cómo hay una evolución de la mente de muchos soldados. Y además el ejército evoluciona en otro sentido. De manera corporativa, el ejército empieza a entender que la guerra la va a perder. Y como ve que la guerra la va a perder, tiene un temor como ejército que le echen las culpas, que sea el chivo expiatorio de la pérdida de las colonias. Y empieza a haber una presión por parte de los propios profesionales del ejército hacia el Estado portugués, planteándoles que la guerra, como no se va a ganar, hay que darle una salida política a la guerra, o si no, van a tener una derrota gigantesca. Esos son los dos elementos que van haciendo que se vaya desgastando mucho el Estado portugués. A esto hay que añadir dos cosas más. En el año 73, como bien sabéis, una crisis enorme, crece la inflación, crece la miseria, y frente a eso, en Portugal que tenemos un movimiento obrero en ascenso y un movimiento juvenil en ascenso, que tiene, por ejemplo, hablan las fuentes del momento, los institutos y las universidades están parados, están ocupados, no se puede, eso antes del golpe de Estado. Y el movimiento obrero tiene importantes luchas, se habla de 100.000 trabajadores en el último semestre del año 73, en lucha, huelga, etcétera, con la dictadura todavía en pleno funcionamiento. Y, por último, nos queda hablar de la burguesía. ¿Y la burguesía qué pensaba en ese momento de la situación? Pues la burguesía, como no se casa con nadie, como no es tonta, percibe que la dictadura ya no le sirve como le ha servido durante tantos años, era su escudo. ¿Por qué? Porque la guerra es impopular, la guerra la aísla internacionalmente, empieza a ser condenada a nivel internacional y la guerra es cara. Entonces la propia burguesía empieza a separarse de la dictadura y a ver con buenos ojos que haya un cambio. Claro, la burguesía quiere que se acabe la guerra, lo que no quiere que se acabe es el colonialismo. Y entonces sueñan con un golpe de mano que acabe con la guerra y que se construya algún tipo de solución neocolonial, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Que el día 25 de abril del 74, cuando las unidades militares que están dentro de toda la conspiración del movimiento de las Fuerzas Armadas salen a la calle, no hay nadie que vaya a defender la dictadura, porque la dictadura ha dejado de servir a los intereses de la burguesía, por lo tanto no la va a defender y por supuesto no le van a defender los que la habían sufrido durante muchos años. Estas son las causas o el contexto que nos va a llevar al golpe de Estado. ¿Cuál es el desencadenante? Esto es interesante a la hora de discutir sobre las revoluciones, ¿no? Hay una cosa clara, las revoluciones no se pueden agendar. Nadie en el año 65, por ejemplo, estaba diciendo, prepararos que dentro de 10 años tenemos una revolución y preparándose vamos a pensar. No, las revoluciones vienen, las brechas revolucionarias se abren sin que podamos esperarlas. Y eso nos sitúa en el debate de por qué hay que estar preparado para cuando llega eso y no puedes construir una dirección revolucionaria en ese momento. El desencadenante no lo podía prever nadie, porque deviene de una lucha corporativa dentro del ejército, que explico simplemente, es más complejo, pero como el ejército se había convertido en algo poco atractivo
para la pequeña burguesía, y una parte de la burguesía que le gustaba ir a la academia militar y ser militares, cuando está la guerra ya no le gusta, porque tienen que ir al frente. Ahí el Estado portugués se ve sin oficiales, tiene muy pocos oficiales. Y entonces plantea que los que son milicianos, es decir, los que no son profesionales, puedan ascender en la cadena de mando. Eso es lo que hace reaccionar a los oficiales del ejército, a los profesionales. Consideran que eso es un atentado contra su profesionalidad, porque ellos han estudiado en una academia y los otros han estado simplemente en la guerra, y empiezan a moverse contra eso en el verano de 1973. Será el conjunto de reuniones para ver cómo le piden al gobierno que quite los decretos que ha sacado, cómo vayan evolucionando hacia ideas más políticas cada vez. Y hay un momento, unido al miedo que os decía, a perder la guerra, unido a la influencia que la izquierda empieza a tener en algunos oficiales que comparten parte de su formación de la academia, van a la universidad y entonces entran en contacto con militantes antifascistas, revolucionarios del Partido Comunista o de la extrema izquierda. Toda esa mezcla hace que evolucionen hasta plantearse la cuestión. Con Salazar, que era el dictador, con Caetano, que era el dictador que había en ese momento, el sucesor de Salazar, no hay salida, por lo tanto la única salida es un golpe de Estado. Era imposible de prever, incluso para ellos, lo que iba a venir después. Es decir, el proceso revolucionario que se abre. Y aquí quiero hacer otro inciso. Siempre se llama a este proceso, a la revolución de los claveles, como se le dice, como una revolución pacífica, sin muertos. Y yo pongo eso en duda en la siguiente forma. Es cierto que el día 25 de abril hay muertos, pero hay pocos. Un muerto ya es suficiente, pero hay unos pocos muertos. Pero como no se puede entender la revolución sin el golpe, y como no se puede entender el golpe sin las guerras coloniales, en realidad, si hilamos todo eso, lo que permite una revolución en Portugal es el sistema colonial criminal durante años y la guerra que los movimientos de liberación popular llevan. Por lo tanto, claro que tiene muertos en su haber la Revolución Portuguesa, no en el año 74-75, pero sí en los 13 años anteriores y en toda la historia colonial. Es una revolución que tiene muchos muertos dentro y así habría que contabilizarlo. Y esto de que los movimientos de liberación popular de países coloniales provoquen movimientos populares en Europa no es único de Portugal, sino es algo común en ese momento. Es decir, hay que agradecer esas luchas heroicas que desencadenen oleadas de movilizaciones luego en Europa. Vamos a avanzar ya un poco. Víctor, quiero que te vayas ahora a una imagen que sale un tanque con gente encima. ¿Vale? Bueno, como decía, el golpe es el que genera la revolución, ¿vale? Pero el golpe no es la revolución, ni lo pretende. Y esto es importante porque la construcción de la memoria intenta, como digo, reducir eso a un día y reducir eso a un momento concreto. La acción popular ese día es grandísima. Eso no lo preveía el movimiento de las Fuerzas Armadas, porque el movimiento de las Fuerzas Armadas había diseñado un golpe de Estado clásico. Tomamos los centros de poder, destituimos al gobierno, se hace una proclama a la nación, montamos una institución provisional y, bueno, caminamos hacia otra cosa, ¿no? Y si leéis o escucháis los comunicados, están todos en internet, que van por radio esa misma madrugada, cuando se desencadena toda la acción de esa noche. Siempre hay un elemento en todo, que es pedimos a la población que se quede en su casa. Pedimos a la población que no salga. Es peligroso, pedimos que no salga. ¿Y qué hace la población? Es ya todo una declaración de intenciones. La población no para de ir a todos lados, es curiosa, quiere saber lo que pasa. Y dejan de ir a trabajar y entonces lo amenazan en los trabajos y le dicen, no vamos a ir a trabajar hoy porque hoy hay otra cosa. Están los militares en la calle, ¿qué ocurre aquí? Los estudiantes van también a la calle, es decir, la calle se llena de gente. Hay grabaciones de ese día, de radio y de todo tipo, en lo que la gente está espectacular, está sonriendo, está viviendo un proceso, se saben que la situación está cambiando a su favor, ¿no? Pero podría parecer que simplemente van a mirar a los militares, son espectadores, le ponen el clavel en el fusil y ya está. Y qué bonito ese día porque se canta el grándola y todos salimos contentos. La población no va solo a mirar, la población es una parte activa de lo que está ocurriendo ese día. Algunos comentarios. No va a cualquier lado, la población no va
a una calle donde no hay nada a ver cómo pasan los militares. Va a centros de poder porque quiere destruir al Estado fascista que lo ha reprimido durante años. ¿Y dónde van, por ejemplo, de manera muy activa? A la sede de la policía política, se llama PIDE. Bueno, ya no se llamaba PIDE en ese momento, pero le diremos PIDE. La policía política que los torturaba hasta el último día. Y van allí a por ellos. Es ahí donde están los muertos, porque la policía política, que se sabe que no tiene nada que hacer sin el régimen, es la única que abre fuego y mata 3 o 4 personas durante ese día. Así lo explicaba un informe de las unidades militares de Oporto, lo que ellos están viendo que la población hace. Ellos dicen, todavía en la mañana del 26 de abril, es decir, un día después, había personas en la sede de la PIDE, afirmando un señor que solos se irían de allí cuando fuera ocupada y se desmantelase aquella organización que tanto odiaba. No iban solo a mirar, iban a ajustar cuentas. En Lisboa cuentan las unidades militares también, los informes oficiales que redactan. Era imposible cualquier maniobra porque la población la impedía cualquier maniobra en torno a la PIDE. Y la población pedía en todo momento venganza y que se atacase el edificio. Tanto señalaba un centro de poder de manera clara. Y hay un vídeo que graba la televisión española allí, que no se retransmite, se retransmitirá, según me consta, años después, que pues, el periodista, así como muy tranquilo, se acerca, es de noche y está una plaza llena de gente, se acerca, le pone el micro y le pregunta, bueno, ¿qué estáis haciendo aquí? Y ellos pues riéndose, pero riéndose como a carcajadas, están contentos, dice, pues mira, estamos esperando la rendición de la PIDE, porque son unos cobardes y han traicionado al pueblo. Y acto seguido dice, pero riéndose, dice, estamos aquí para matarlos a todos. Eso es lo que vamos a hacer acto seguido. Y de hecho a los policías de la PIDE los tienen que sacar el ejército escoltado. Si la población es activa ese día, no va a mirar ni a poner claveles, ni a dar claveles, ni a dar café, que también lo hacen, ni a dar chorizo, que también lo hacen, y a reírse con los soldados, todo eso. Elegía esa imagen que veis ahí porque representa bien esto. Es decir, lo que se superpone sobre el golpe militar es la población activa que toma el control de sus manos ese día, ¿no? De hecho, hay otra unidad militar que cuenta que de camino al cuartel, cuando se está retirando, una vez las operaciones han terminado, tiene que ir a una empresa que se llama Mague a intervenir porque ya hay un conflicto entre trabajadores y empresarios para poner orden, porque los trabajadores están ya comiéndole el terreno al empresario. Un conflicto que viene de antes, como decía, había conflictos anteriormente. ¿Qué es lo que ocurre acto seguido de todo esto? Pues como hemos dicho, el golpe se convierte en revolución. Y igual que los cuarteles se habían radicalizado, automáticamente la población se radicaliza, ¿vale? Dejadme un segundo, que hay aquí un problema. Víctor, adelanta hasta que te diga más. Estos son imágenes de la población, cómo se funde con el ejército y demás. Adelanta más, Víctor. Más. Más. Eso es una imagen real, pero dibujada por una ilustradora que ha dibujado el libro, pero es una imagen real, también significativa de lo que es ese día. Adelanta, Víctor. Esas son las expresiones. Salieron hasta algunos novios de ese día entre soldados y población y todo esto. Y adelanta otra. Bien, vamos a darle. Lo que empieza automáticamente es una oleada de movilizaciones gigantescas. Os lo he dicho antes, mayo es el mayo de las huelgas. El 1 de mayo, los periódicos hablan de 1 millón de personas en la calle. Es una movilización gigantesca. Han pasado pocos días, podríamos pensar. La gente puede tener miedo. La dictadura todavía se acaba de ir hace 4 o 5 días. No hay miedo. Es una movilización gigantesca y empieza una oleada de huelga. Pescadores de una zona que se llama Matosiño, obreros de la construcción. Se inicia una huelga en Timex, una multinacional. En Pfizer, la de las vacunas. Ahí se inicia también una movilización y una huelga en ese momento. Y en otros muchos sectores, ¿vale? Un dato ilustrativo. Solamente en una semana, la que va del 12 al 18 de mayo, en algunos estudios que se hicieron en el momento, que como digo siempre son incompletos, hubo 48 empresas en huelga de golpe. Y estamos hablando de más de 50.000 trabajadores que pudieron ser afectados. Insisto, el golpe ha sido unos días antes.
Otro ejemplo, que es ese periódico que se ve ahí, creo, el 29 de abril, 4 días después del golpe, se ocupa las casas de un barrio que estaba vacío. Es decir, el movimiento vecinal toma la acción. Es decir, no han pasado ni 5 o 6 días y Portugal ya es diferente. Ya Portugal está en manos de esa población que, de manera activa, ha salido aquel día a acabar con la dictadura y a construir algo nuevo, ¿vale? Esa es la situación que tenemos. ¿Cuáles van a ser las razones de estas movilizaciones? ¿Vale? No creáis que eran razones muy elevadas. Son al final las razones objetivas que desencadenan los movimientos populares. Son razones cotidianas. El primer impulso no significa que sea primero uno y luego otro, sino que se relacionan todos ellos. Pero el primer impulso que tenemos es lo que en términos clásicos sería derribar a sus representantes tradicionales. Es decir, se ocupan ayuntamientos y los sindicatos del régimen fascista y se vacían, se ocupan por la población y además se empieza a purgar a las empresas de directivos y de encargados de cuadros intermedios que habían sido fascistas, que habían colaborado con la PIDE, que los habían maltratado a los trabajadores. Empieza una oleada de purga automática. Es decir, los trabajadores y trabajadoras son activos en ese momento, como insisto, no son pasivos, no esperan a ver lo que ocurre, sino toman la iniciativa y toman en sus manos la situación. Así lo explicaba, por ejemplo, la caída de un sindicato en Faro, en el sur de Portugal, de la industria de la hostelería, trabajadores de la hostelería. 1.500 trabajadores hacen una manifestación, van a la sede del sindicato, entran en el sindicato, vacían el sindicato ya no tiene a los burócratas antiguos, el sindicato lo dirige gente nueva. Yo recuerdo, cuando buscaba en el archivo y me documentaba para esto, que hay muchas publicaciones durante los primeros días de gente que publica en el periódico una foto suya con su nombre para decir, por favor, me estáis acusando de que yo he sido un chivato de la PIDE, yo no he chivateado a la PIDE nada. Pero muchas. Es decir, imaginaros el ambiente que había para todos aquellos que eran sospechosos de haber colaborado con el régimen. La población no hace prisioneros en ese momento. Estaba ajustando cuentas con los que el día antes eran sus enemigos principales. Caen direcciones de grandes empresas. El periódico A Capital de la emisora nacional, la emisora de radio, de la empresa de la telefónica de allí, de la empresa de la TAP, de la empresa aérea. Hay una purga generalizada. En un estudio que se hizo en ese momento, con un conjunto de empresas, hasta en un 42% de los casos había reivindicaciones de purga, de limpiar, de acabar con los representantes del antiguo régimen en la empresa, ¿no? Y diferentes datos indican varios miles de personas que perdieron sus puestos debido a la acción del movimiento obrero. No hablamos, como podréis comparar, no hablamos del pacto social. En ese momento el pacto social era, trabajador dice, la empresa tiene que asumir, por lo menos por el momento, ¿vale? Aparte de esta lucha por la democratización, lo que se levantan es una serie de tablas reivindicativas, ¿vale? Son muy típicas en ese momento las exigencias, pues, subida del salario mínimo o reducción del tiempo de trabajo, es decir, los elementos básicos del sindicalismo. Os quería contar un caso de Correos, por ejemplo. La empresa de correos que allí se llama CTT. Así explicaba CTT en un panfleto. Hablamos de, será junio, verano del 74. ¿Cuáles eran las razones que le movían a la huelga y que le movían a moverse? ¿No? Ellos decían, ellos cobraban 3.600 escudos. Ahora explicaré lo que significa eso. Ellos decían, ¿cómo pueden vivir unas personas, y hay muchas de ellas que son padres de familia y con varios hijos, con semejantes salarios de miseria? Y entonces la respuesta a ellos la daban de manera sencilla, dice, 2 o 3 empleos para sobrevivir y hacer frente al constante aumento del coste de la vida. En otra empresa, el Lisnave, industria naval, que tendría unos 8.000 trabajadores, y además fue muy interesante porque estuvo en un momento dado dirigida por la extrema izquierda, esa empresa, escapó al control del Partido Comunista, pedían un salario mínimo de 7.000 o 8.000 escudos. En Timex, una empresa también de capital extranjero, hacía relojes, fabricaba relojes, Timex, de mano de obra feminizada principalmente, que pedían
pagas extras, subida de salario y trabajar 8 horas. Reducción del tiempo de trabajo a 8 horas, porque no trabajaban 8 horas en aquel tiempo. En Sogantal, otra empresa del momento, pedían aumentos salariales y poder tener vacaciones, porque no tenían vacaciones pagadas y todo esto. Y un complejo turístico que se llamaba Troya, que tenía unos 4.000 trabajadores, que pedía jornada de 8 horas y salario de entre 6.500 y 7.500 escudos. ¿Por qué estos datos son interesantes? El movimiento obrero está pidiendo en el verano del 74 8.000 escudos y el gobierno revolucionario ha puesto el salario mínimo en 3.000 escudos, en 3.300 escudos. Es decir, el propio movimiento va ya muy por delante de lo que el Estado, nacido del golpe de Estado revolucionario, le está ofreciendo. Es decir, que no tiene ni relevancia, van a por mucho más, ¿no? Está poniendo en tela de juicio la legitimidad de lo que le están ofreciendo, ¿no? Estas reivindicaciones fueron acompañadas de acciones que nos demuestran lo que es una clase en movimiento, como es la clase obrera en ese momento, ¿no? Y que se tiene que enfrentar no solo a reivindicar cosas, sino también a tener que solventar los problemas que la lucha diaria les propone, ¿no? Aquí os quería dar también algunos ejemplos. Son de diferentes empresas, no diré ni el nombre para no liar a los traductores, diferentes tipos de empresas. En una de ellas, dice, los trabajadores decidieron prohibir la entrada a los administradores y tomar en sus manos la producción hasta ser satisfechas sus reivindicaciones. Esto es un panfleto de la época, ¿vale? Suspensión inmediata de ascenso, fin de los privilegios de algunos grupos, reducción del número de administradores, etcétera. En otra empresa, se llama, esta le voy a decir el nombre porque me hace gracia, Mafalda, también de una mano de obra muy feminizada, las trabajadoras secuestrarán al jefe en junio del 74, lo encerrarán por sus reivindicaciones, lo encerrarán en la empresa, ¿vale? Y en una lavandería, pues lo que harán será ocupar la lavandería y ponerse a producir porque no le pagaban lo que le debían, ¿no? Es decir, insisto, hace 2 meses antes la PIDE los torturaba, 2 meses después están secuestrando a los patrones. Claro, se ha clarificado mucho quién es el enemigo, quién no lo es y cómo se acaba con el enemigo. Eso es lo que está en juego en esos momentos, ¿no? Como digo, hay acciones de todo tipo, como ocupación de locales y puestas a producir bajo autogestión. Entonces, los propios trabajadores se ponen a producir, venden sus cosas y demás. Los datos son confusos, pero se habla de más de 3.000 empresas ocupadas, de 1.000 en autogestión, de solicitudes de nacionalizaciones. En cierta medida se está poniendo de manera clara en cuestión la propiedad privada. Se pone desde el principio por la fuerza de los hechos, por las condiciones objetivas. Recordemos, crisis del 73, inflación, miseria, paro, y los patrones van a empezar a huir, a irse. Se quieren ir y quedarse con su dinero. Entonces los trabajadores lo que hacen es, tú te puedes ir, pero la empresa ¿cómo te la lleva? La empresa es mía porque soy yo quien trabajo, ¿no? Ahí quería daros también otro ejemplo, que es Sogantal, que lo he dicho antes. Sogantal, otra empresa. Vamos a ver lo que le pasa a los compañeras de Sogantal. Sogantal se ve el 24 de agosto, están como de vacaciones, pues a lo mejor las primeras vacaciones que habían tenido en su vida pagadas. Y de pronto les pasa lo siguiente. Esto para ilustrar las dificultades y cómo el movimiento obrero actúa en todos los frentes que puede, ¿no? El sábado, se están refiriendo a una noche de agosto, el jefe, Lardat, era un francés, era de capital francés la empresa, llegó a la fábrica ocupada, ¿vale? Llegó a la fábrica acompañado de 12 compatriotas suyos. Entraron, apresaron al guardia y se parapetaron con 2 perros policías. Palos, pistolas de alarma y extintores. Lo que querían eran como llevarse todas las cosas que tenían. ¿Y qué hicieron ellos? Pues la población se organizó, le avisó parte de la gente que estaba por allí y fueron a por el patrón, lo arrinconaron y lo encerraron en la oficina hasta que pudieron quitárselo de en medio. Se autodefendieron, defendieron lo que ya era una conquista suya, que era ocupar la fábrica, ¿no? Y podemos también recordar el caso de Times, que es la fábrica esta de relojes que también se pone a producir, se pone a vender lo que produce, etcétera. Es decir, hay muchos casos así, no diré más, pero nos queda claro un poco de qué hablamos cuando hablamos de un movimiento obrero, un movimiento en efervescencia y por qué esa situación es tan radical en Portugal. Bueno, hay 2 hechos clave
que nos indican esta radicalidad hacia dónde va. Como decía antes, los dos intentos de dos golpes de Estado, el 28 de septiembre de 1974 y el 11 de marzo de 1975. ¿Vale? 28 de septiembre. La burguesía portuguesa tiene un problema. La burguesía portuguesa se ha quedado sin un representante político legítimo. Su representante político es el presidente de la República, pero que no tiene el poder suficiente para imponerse. Y hay dos cuestiones que solucionar. La primera, si la descolonización se produce de manera radical, la burguesía portuguesa pierde todas sus inversiones en las colonias. Tanto hay que controlar la descolonización. Y le hace falta controlar el poder. La segunda, Portugal es un Cristo. Portugal es trabajadores ocupando fábricas, secuestrando patrones, es inadmisible. Hay que controlar la situación interna en Portugal porque la cosa se va a ir de las manos. Otro ejemplo como el del salario mínimo. Hay una ley contra la huelga en el verano del 74 que no la sigue nadie, a los trabajadores les da igual. Pero una ley que prohíbe la huelga de solidaridad, la huelga política, que pone una serie de requisitos. Da igual, es papel mojado porque la institución va por un lado y la población va por otro. Ante esa situación, pérdida de las colonias de manera radical, descontrol, hay un intento, hay una manifestación que sale de la nada, que se llama la mayoría silenciosa, se va a utilizar ese concepto. Se supone una manifestación que será el 28 de septiembre en Lisboa, que no la convoca nadie, se supone, que es en apoyo al presidente de la República, pero que él no tiene nada que ver, se supone, y que lee el movimiento obrero. El movimiento obrero, la lectura que hace es, esto es un golpe de Estado. Tú me quieres hacer una manifestación de derecha para acto seguido imponerte. ¿Y qué hace el movimiento obrero? Pues, en este caso, el Partido Comunista, la Intersindical, que es la organización sindical que están haciendo en ese momento, hacen un llamamiento al pueblo trabajador. Es interesante el asunto. En un panfleto que se llama Alerta Trabajador, dicen lo siguiente, con respecto a la manifestación, un día antes. Los conductores no conducirán las camionetas alquiladas con dinero robado del pueblo. Los ferroviarios se negarán a llevar los trenes a la manifestación comprada. Los trabajadores estarán atentos formando piquetes en las calles y en las estaciones. Los ferroviarios decían, ninguna estación de nuestra red ferroviaria, de ninguna, va a partir ningún convoy para esa manifestación. Claro, es la lucha de clase en estado puro. Es la imagen del pastel que decía Gael el otro día. Quien conduce los trenes, quien conduce los autobuses, son los trabajadores. Y si los trabajadores dicen que no hay manifestación, no va a haber manifestación. Y efectivamente se formarán piquetes y esos piquetes pararán la manifestación. Tanto que el presidente de la República se enfada mucho, porque dice, doy órdenes, pero nadie cumple aquí las órdenes que yo doy. El movimiento de las Fuerzas Armadas son unos traidores, no se imponen a la población. Y efectivamente, quien para el golpe, y esto es importante, es la población organizada. Porque el movimiento de las Fuerzas Armadas, durante gran parte de la noche, de esa noche, previa a la manifestación, está desorientado, no tiene mando que lo dirijan. Y ya al final del día sí actuarán al lado de los manifestantes que están en las barricadas. Esto está televisado, lo podéis ver en la tele portuguesa. Hay grabaciones de ese día y la gente de nuevo contenta porque, claro, han parado un golpe. La confirmación de que fue la población la tenemos en 3 testimonios. El primero, Otelo Saraiva de Carvalho, un personaje que será muy relevante en la Revolución Portuguesa, se radicalizará hacia la izquierda, que era el jefe, una especie de jefe supremo del ejército en Portugal. Él dirá, el asunto de las barricadas ha escapado por completo al control de las fuerzas del orden. Es decir, yo que soy el que manda en todo el ejército aquí, no he tenido nada que ver con las barricadas. El jefe del Estado Mayor del Ejército, que luego será presidente de la República, dirá, la preparación de las barricadas no fue responsabilidad del COPCON, que es ese mando supremo, sino de unidades radicales, de empresas como Lisnave, la empresa que os decía antes, o Setenave, empresas que están influenciadas por la extrema izquierda, por los maoístas, por ejemplo. El que va a ser presidente de la República dice, fueron ellos, no fuimos nosotros. Y el primer ministro, Vasco Gonçalves, cercano al Partido Comunista, pondrá en valor y dirá, la gran movilización popular que paró el golpe de Estado, ¿vale? El segundo momento donde se vuelve a ver esto es el 11 de marzo de 1975, en el que de nuevo hay un intento de golpe de Estado por parte de Spínola y una parte del ejército. Golpe de Estado clásico. Se ataca un cuartel, se ataca otro cuartel,
los propios cuarteles radicales, que hay unidades muy radicalizadas, y mediante el ataque a esos cuarteles lo que intentan es como desmontar el ejército y recuperar el control de la violencia, que es el elemento central que la burguesía portuguesa ha perdido, ¿no? ¿Y quién para ese golpe de nuevo? Pues un capitán que se hace muy famoso ese día, Diniz de Almeida, porque va a ser la cara de los militares que se oponen al golpe, dice claramente: la población será el impulso determinante. La población va a los cuarteles, bloquea los cuarteles reaccionarios para que no salgan los soldados, se pone en huelga, ocupa la sede de organizaciones políticas y las quema. Las organizaciones de derecha directamente las destruye, porque lo relacionan con la reacción. Desde la radio, a través de la radio, se emiten instrucciones: que vaya un piquete hacia este lado, que vaya población hacia tal calle porque hay reaccionarios. Si es una población en movimiento, totalmente organizada, la que avanza y la que de nuevo para el golpe. Y un hecho muy interesante de ese día es que los bancarios, los trabajadores de la banca, cuando empieza el golpe, ¿qué es lo que hacen? Cierran los bancos, bajo una lógica aplastante. Si el banco está abierto, se van a llevar dinero los patrones. Esto ya no vamos a dejar que se lleven nada. Ocupan los bancos y exigen que el banco se nacionalice. Y efectivamente, con un golpe detenido, con un gobierno, con una asamblea del ejército que se reúne de manera, esa misma noche, de manera extraordinaria. Le llamaron después la asamblea salvaje, por las cosas que se discutieron allí. Entre otras cosas, hay que ir al socialismo y nos dejamos ya de tontería porque los golpes nos están... al final va a ser que la burguesía gane el poder. Ese nuevo poder, más radical, más a la izquierda, pero que no deja de ser el Estado burgués. Hay un hombre que es Vasco Lorenzo, el que os decía antes, que tiene una frase mítica que dice: o nacionalizamos nosotros ya, o no nos van a quedar ni las paredes para nacionalizar. Es decir, o nacionalizamos nosotros, o van a nacionalizar los trabajadores por su cuenta, y se nos va ahí el control de la situación. Y efectivamente, 2 días después, una parte de la banca se nacionaliza, y luego se nacionalizan los seguros, y luego una serie de empresas en adelante hasta el verano. El Estado se apropia de una parte de la producción, ¿no? Los bancarios lo razonaban así: cerramos los bancos para proteger los valores, el dinero, de la rapiña de las direcciones reaccionarias, ¿no? Es decir, hay una claridad de clase en lo que está en juego. ¿Cómo fue posible todas estas movilizaciones? ¿De dónde surgieron y cómo se organizaron? Bueno, la clave de todo esto fueron las comisiones de trabajadores que surgen. ¿Qué son comisiones de trabajadores? Grupos representantes de los trabajadores en cada empresa que son elegidos en asamblea espontánea, que tienen que rendir cuenta ante esa asamblea y que empiezan a dar saltos de conciencia sobre lo que está en juego. Los datos son un poco amplios porque hay autores que hablan de 1.000 y otros de 4.000, imaginaros, entre 1.000 y 4.000. Hay otros que dicen no había una empresa donde no hubiera una comisión de trabajadores. Tenemos que imaginarnos una dinámica viva, con diferentes niveles de conciencia, con diferentes composiciones políticas, con diferente durabilidad dependiendo de la empresa, dependiendo de la tradición sindical que hubiera, pero sí podemos confirmar que había una extensión de la autoorganización enorme, enorme. No hay que menospreciar la aportación que militantes antifascistas hicieron, el hilo rojo que hubo en estas manifestaciones, pero lo cierto y verdad es que da la impresión de ser algo bastante espontáneo y que superó a las direcciones políticas más implantadas. Por ejemplo, el Partido Comunista era el partido más implantado del momento y el Partido Comunista se opone. Es decir, no está en su línea ni las comisiones de trabajadores, porque su línea es construir la intersindical, ese es su proyecto, ni tampoco está que haya huelga. Hay una manifestación en junio de 1964, en pleno periodo de huelga, de la intersindical y el Partido Comunista diciendo las huelgas no es el momento, no hay que malgastar esa herramienta, hay que ir hacia otra cosa. Y sin embargo, ¿qué es lo que hay en la calle? Hay huelgas, hay movilizaciones, hay ocupaciones y hay una clase en movimiento. Eso yo creo que es un dato muy demostrativo de un PC que no es capaz de controlar todavía todo, una situación más abierta, y una espontaneidad y un instinto de clase que se traduce en lo contrario del fascismo. No es la democracia liberal, lo contrario del fascismo es el socialismo. Eso es intuitivo para un montón de gente, aunque sea una idea de socialismo vaga, como decía antes. Estas comisiones funcionaban de arriba abajo. Perdón, de abajo arriba. No, de arriba abajo funcionan otras cosas.
de abajo arriba. Como decía, se elegía y la participación era activa. Ahí tenía otro ejemplo de una empresa la empresa de correo, si no recuerdo mal, o también una empresa Mesa. Vamos a leer alguno de ellos. Decía la trabajadora de correos, ¿vale? Dice, la huelga, porque hablamos siempre de gente en huelga, no andaban para otras cosas. La huelga fue decidida democráticamente, en una asamblea de delegados, electos en cada centro de trabajo. Nuestra preocupación, a pesar del elevado número de trabajadores en huelga, fue la de organizar lo más democráticamente posible. Es decir, aunque seamos muchos, tiene que ser algo democrático, algo masivo y de participación masiva, ¿no? Existió durante toda la huelga una forma mínima de comité de huelga, con las funciones de no permitir la entrada en los servicios que se ocupaban y otra función que era formar piquete. Parece obvio para los militantes y activistas. Bueno, pues es normal, hay una asamblea, se decide, se eligen representantes. No es obvio. 3 meses antes no estaban en una dictadura, aunque había movilizaciones. Es decir, es una clase en aprendizaje, en movimiento, que está imponiendo una forma de funcionar totalmente diferente a la que conoce, pero que le es más propia. Y eso creo que es importante señalarlo de nuevo, ¿no? Bien, continuemos. Terminaré en breve, creo que sobre 10 minutos o así, ¿vale? Todo esto va a impactar muy fuerte en la mente de los trabajadores y trabajadoras, porque los saltos de conciencia que se dan en las luchas son grandes, ¿no? También os citaré algún ejemplo que creo que es ilustrativo y da cierta fuerza, ¿vale? Trabajadores de una empresa que se llamaba Mavor, o Mavor, no sé cómo se dirá. Estaban también en huelga y entonces ellos decían a los periódicos, había muchos periódicos de extrema izquierda y los propios periódicos oficiales estaban muy influidos y le daban voz a los trabajadores. Ellos decían, se aprende mucho. Esa es su primera reflexión, se aprende mucho. Los trabajadores no sabían la fuerza que tenían. Tenemos fuerza porque ya llevamos 30 días de huelga. Y no solamente tenemos fuerza en los brazos, fuerza física, sino tenemos fuerza también en la cabeza. Y además aprendimos que no debemos tener miedo, porque eso puede anular y esconder la fuerza que tenemos. Claro, es una clase abriéndose, ¿no? En otra empresa que se llama Mesa, decían, es muy agradable ver la armonía y la fraternidad entre todos los camaradas, formando un bloque firme e indisoluble. Todos consideramos nuestra causa como justa. Nunca pensé que pudiera existir una unión tan grande y una comprensión tan grande entre la clase obrera. Gente que está dando saltos de conciencia enormes. Y otro caso que me gusta especialmente, una empresa también muy feminizada, textil, si no recuerdo mal, que forman piquete. Hay una trabajadora que en una entrevista en la televisión dice, estoy aprendiendo mucho, es decir, palabras que ni siquiera sabían que existían. Y se está refiriendo a decidir, a la asamblea, a la democracia, pero a la democracia además obrera, ¿no? A algo que va mucho más allá, ¿no? Bueno, son algunos ejemplos. Hay otros en el campo, por ejemplo, diciendo, es que la reforma agraria es trabajar sin patrones, que es mucho mejor. Y una trabajadora de una empresa industrial le decía, estamos mucho más a gusto porque trabajamos para nosotros. Y si queremos ir al baño, vamos y nadie nos pone problemas, etcétera. Bueno, la vivencia cotidiana de un proceso revolucionario en marcha, ¿no? De una situación muy explosiva y en marcha. Bueno, ¿cuál fue el problema? He pasado ya de eso porque para no estar todo el tiempo diciéndole a Víctor, no pasa nada, no es fundamental, por eso no te he dicho que avances más, ¿vale, Víctor? ¿Qué es lo que yo creo que es el problema? Porque os estoy contando la parte buena. La parte buena es movilizaciones, ocupaciones, puesta en cuestión de las relaciones de producción, todo eso. ¿Cuál es la parte mala? Lo que os decía antes, la debilidad de todo el proceso revolucionario es que siempre, nunca, la clase obrera rompió su confianza en el Estado. Rompió su confianza en determinados representantes del Estado, pero no en el Estado como institución. Yo creo que esa es la clave de bóveda de todo el tema. Porque lo que el 25 de abril del año 74 se escenifica en la calle, con un ejército que se revuelve contra la dictadura y que había sido su columna vertebral, lo que se escenifica es que el Estado ha perdido momentáneamente el monopolio de la violencia. Ya no controla el ejército. Ese día no se sabe del todo. Se va a saber mucho después, mucho más, la pérdida de poder que ha tenido el Estado y la capacidad de imponerse, ¿vale?
Hay una autora de ese tiempo que decía: los obreros, y no solo, intuyeron que se inició un periodo en el que casi todo parecía posible, en el que casi todo iba a estar en juego. Eso es lo que sintieron. Dice, el ejército ya no reprime. La policía, hay una anécdota, que la policía le decía al gobernador de una zona de Portugal que no quería salir a la calle, que tenía miedo, que estaban asustados, que no le echaba, que nadie le atendía ni le hacía caso, que eran uniformes vacíos, venía a decir. Porque, claro, la gente estaba en otro nivel, la policía, la INR no. Y el ejército además le ayudaba, y eso generó mucha confusión, ¿vale? Hay un panfleto posterior al 25 de noviembre del 75 que, en mi opinión, resume bastante bien esta idea de lo malo que fue confiar tanto en el Estado. El panfleto dice lo siguiente, es de comisiones de vecinos, ¿vale? Dice, las ocupaciones se hicieron con una gran facilidad, ocupaciones de casa, como si en este país solo existiesen casas vacías y personas sin casa. Y eso contribuyó a que la desmovilización en los barrios fuese grande. Dice, sabemos que en los momentos más agudos de lucha bastaba con una simple llamada a la policía militar o al COPCON para que el asunto se quedase resuelto. Es decir, tengo un problema, que vengan los militares radicalizados y lo solucionamos, ¿no? Después del 25 de noviembre llegamos a la conclusión de que, sin despreciar la actuación de los soldados y oficiales progresistas que nos ayudaron, habría sido más útil un trabajo de concienciación y movilización que pudiese defender lo que hoy está en peligro. Es decir, para mí resume perfectamente esa debilidad que va a tener ese movimiento obrero en ascenso, que nunca romper la confianza en el Estado. Y efectivamente es normal. ¿Quién había dado el golpe de Estado? El movimiento de las Fuerzas Armadas. El 28 de septiembre, ¿quién acudió al final de la mañana a ayudar a los obreros que estaban en los piquetes? El ejército, dirigido por el movimiento de las Fuerzas Armadas. El 11 de marzo, ¿quién se enfrentó al golpe de una parte del ejército? Los militares radicalizados del Regimiento de Artillería de Lisboa, por ejemplo. Claro, es normal que haya una confianza en que esos soldados con sus armas que están ayudando a la población son nuestros aliados. Y esos soldados forman parte del MFA, que forma parte del gobierno, y que llega un momento que gobierna todo Portugal, ¿no? También es normal cuando en la primavera del 75 el boletín oficial del movimiento de las Fuerzas Armadas, un periódico que sacaban, declaraba la marcha del proceso revolucionario hacia una sociedad socialista. Tía, si lo dice el ejército, vamos todos hacia el socialismo. O el diario de Lisboa se hacía eco de una decisión de la Asamblea del Movimiento de las Fuerzas Armadas con este titular: comienza el socialismo. Ha llegado el socialismo ya. Eso, junto a las nacionalizaciones, al hecho de que las condiciones de vida mejoraban, hizo que el movimiento obrero portugués estuviera claro, estamos ya yendo hacia el socialismo. Esa confianza en el ejército se ejemplifica en algunos ejemplos más. Voy a poneros para que entendáis lo que tenían que sentir esos trabajadores y también comprender qué es lo que ocurría, ¿no? Y dónde estaba el problema. Septiembre del año 74, un hecho aislado. Septiembre del año 74, Lisnave, la empresa esta muy radicalizada, decide hacer una manifestación y el gobierno la prohíbe, ¿sí? Con la connivencia del Partido Comunista y demás. Los trabajadores hacen una asamblea y dicen que la manifestación la van a hacer. Diga el gobierno lo que diga. Y el gobierno manda al ejército. Unidades de comando y infantería de marina, los marines. Unidad radicalizada, unidad de élite, pero que veremos que además se radicaliza a la izquierda. Los trabajadores dicen que van adelante hacia la línea donde están los militares, y cuando llegan a ellos empiezan a gritar: los soldados son hijos del pueblo, etcétera, etcétera. Los marines empiezan a llorar emocionados y le abren el paso. Claro, ¿qué siente un trabajador cuando ve eso? ¿Qué siente el Estado cuando ve eso? Pues el trabajador sintió una confianza enorme. ¿Y qué sintió el Estado, la burguesía? Yo creo que un miedo terrorífico e intentar todo el rato solucionar el problema del orden, ¿no? Segundo, 7 de febrero del 75 hay una manifestación, esta es muy interesante porque la organizan comisiones de trabajadores dirigidas por la extrema izquierda. Hacen una manifestación contra el paro y contra la OTAN, en contra del Partido Comunista y la intersindical. El gobierno dice que no se haga la manifestación, que a ver si se va a provocar a los americanos y va a haber un problema. La manifestación se hace y en el Regimiento de Artillería de Lisboa esa misma mañana se reúnen y deciden que ninguna unidad que salga a esa manifestación va a reprimir a los trabajadores, ninguna. Sale una unidad y cuando los trabajadores se acercan al Ministerio de Trabajo, ¿qué hacen los militares?
giran las armas hacia el Ministerio de Trabajo y cantan las consignas de los trabajadores. Es lógico que los trabajadores piensen que el ejército está con ellos. Y un hecho ya que pasa muy al final del proceso, en noviembre del 75, en el que en el cuartel unos militares juran bandera con el puño así, en nombre de la clase obrera, del pueblo trabajador, etcétera. Lógicamente eso te da una fuerza enorme. Pero era falso, era ilusorio. Si el Estado seguía existiendo, el ejército seguía siendo el ejército de la burguesía y del Estado. El movimiento de las Fuerzas Armadas, según cálculo, no representaba más del 5% del ejército y además estaba dividido en un ala más a la derecha y un ala más a la izquierda. Por lo tanto, era ilusorio, era el empuje popular del principio, la debilidad del Estado, lo que fue provocando que durante un tiempo hubiera una brecha que se abrió, ¿vale? ¿Y qué hizo el Estado y la burguesía? Que siempre juega con el tiempo a su favor. Conforme pasaba el tiempo, forzó y reconstruyó su autoridad. ¿Por qué pudo hacer eso? ¿Por qué reconstruyó su autoridad? Primero, las experiencias de autoorganización, comisiones de trabajadores, de vecinos, nunca se centralizan. Es importante. Hay un dato revelador. No hay ni una huelga general en todo el proceso. 19 meses, ni una huelga general. No se forma un comité central, pero incluso las experiencias parciales que hubo, de la extrema izquierda generalmente, o al final una muy importante dirigida por el Partido Comunista, nunca actuaron gobernando territorios completos, como un soviet, por ejemplo. No pasaba lo que recordaba Trotsky hablando de la Revolución Rusa. Los soldados no saben qué órdenes recibir. Aquí sí lo sabían. Recibían las órdenes de sus mandos naturales. Y los mandos naturales llegaban ¿hasta dónde? Hasta el jefe del Estado Mayor, hasta el Estado. Aunque estuvieran radicalizados, aunque apoyaran a los trabajadores, su estructura de mando, su jerarquía quedó intacta. Y esas comisiones de trabajadores que nunca dan el salto político a estructuras soviéticas, por ejemplo, o de otro tipo, a consejos, etcétera, pues nunca suponen una alternativa y nunca se extiende la idea de la toma del poder como necesidad, ¿vale? Al contrario, la institucionalidad se refuerza. El Partido Comunista pasa de 2.000 militantes en abril del 74 a 100.000 en el verano del 75. El Partido Socialista llega a 50.000 en ese año. ¿Y esos partidos qué hacen? Pues el Partido Comunista es el mayor defensor de la institucionalidad revolucionaria, defensor del MFA, defensor de los gobiernos profesionales, defensor del poder del ejército, es lo que defiende todo el tiempo. Y instaura además un concepto que es la batalla de la producción. Esto ya es nuestro a partir de marzo del 75, por lo tanto hay que producir mucho, no os pongáis a luchar y a hacer huelga, hay que producir, producir, producir. Muchos trabajadores que sientan en ese momento, claro, el ejército me defiende, esto ya es nuestro, estamos caminando hacia el socialismo. Así es difícil romper. ¿Y lo que facilita todo esto qué es? Lo que facilita todo esto es que no hay en ningún momento una dirección revolucionaria consolidada y con audiencia de masa capaz de romper la hegemonía que el Partido Comunista, que el Partido Socialista está ganando. Las organizaciones eran jóvenes, tenían muy pocos años, eran muy diversas, no fueron capaces de llevar una política conjunta prácticamente, y cuando lograron ponerse de acuerdo algunas de ellas, con el Partido Comunista, la Liga Comunista Internacionalista, etcétera, lo hicieron en agosto del 75 para acabar reforzando un gobierno que acababa reforzando al Partido Comunista, que fue la experiencia del Frente del FUR, que se llama. No sirvió para otra cosa. Luego hay una autocrítica sobre eso más adelante. Es decir, que en todo momento el movimiento obrero que desplegó esa energía fue dirigido hacia reforzar la institucionalidad revolucionaria o a reforzar las posiciones del Partido Comunista dentro de la nueva institución, ¿vale? Esa fue hacia donde fueron dirigiéndose. ¿Y qué fue el final de la revolución? Para terminar, ¿cómo termina? ¿Y por qué termina en derrota? Porque lo que os he contado, como digo, son grandes luchas y demás, pero para deciros que esto es derrotado al final del proceso. Bueno, la influencia del Partido Socialista y del Partido Comunista, como os he dicho. Los largos 19 meses. Es decir, la población también se cansa, no puede estar luchando 19 meses sin parar para ir a ningún lado. Además, vas ganando. Consigues mejores salarios, tu nivel de vida mejora, consigues una casa. Es decir, objetivamente, en cierta medida, no en cierta medida, vas ganando objetivamente. Además, hay contradicciones dentro del proceso. No creáis que la ocupación de la fábrica tenía resultados positivos. Automáticamente, los trabajadores que ocupaban la fábrica, lo que se hinchaban era de trabajar. Fijaros, pasaron de pedir reducción de horas de trabajo a trabajar 12 y 15 horas al día.
Claro, como la fábrica es suya. Pero no era suya realmente, seguía estando dentro de un marco capitalista. Y los panfletos cuentan constantemente cómo las otras empresas que están dirigidas por patrones le boicotean, no le dan productos, etcétera. Y cómo le piden todo el tiempo a los obreros que le compren las cosas, necesitan la solidaridad para sobrevivir. Claro, eso va agotando a los trabajadores en lucha. No hay una salida hacia ningún lado. Van ganando o se van quemando y así lo van a explicar, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que a lo largo del verano del 75 y en otoño, la burguesía consigue recuperar lo que le faltaba. ¿Qué le faltaba? El ejército. Por primera vez en el verano del 75, el MFA se divide en dos. Hasta ese momento se había permanecido unido. Se divide en dos, surge un ala moderada, y el ala moderada, ¿qué es lo que hace? Un plan en el que va recuperando el control de las unidades militares. Acaba con generales que son un poco radicales y pone generales moderados o de derecha directamente. Y una vez que toma el control de las unidades, toma el control del movimiento de las Fuerzas Armadas, que tiene su asamblea en septiembre, y ya tiene el control del Estado, porque el movimiento de las Fuerzas Armadas controlaba al Estado. Ahí nacerá un nuevo gobierno, el sexto gobierno provisional, el último, que ya lo dirige el Partido Socialista de manera clara, y en ese momento empieza todo un proceso, unos meses de muchas manifestaciones gigantescas, pero que si leemos los panfletos, notamos que son defensivas, contra la reacción, contra el gobierno de derecha, y que están sirviendo en cierta parte, expresan una conciencia, pero que están sirviendo al Partido Comunista, que se ha quedado con un representante solo. Y verdaderamente lo que está en juego es quién va a dirigir el aparato del Estado, ¿no? Ahí hay dos ejemplos, que ya terminaré de verdad, perdón por haberme pasado de tiempo, que muestran esa contradicción. Hay un momento en noviembre en que una huelga de construcción, 100.000 trabajadores secuestran la Asamblea Constituyente, la secuestran. Están muy enfadados, el presidente de la República dice, estoy cansado ya de que me secuestren. El primer ministro, estoy cansado ya de que me secuestren. Y tiene otra frase mítica en esos momentos que es, aquí es que el ejército no atiende. Ellos hablan todo el rato de que el ejército hay que disciplinarlo, que no está disciplinado. Dice que aquí primero se hacen asamblea y luego se siguen las órdenes. Diciendo, esto es un descontrol, ¿no? Y esos 100.000 trabajadores que rodean la Asamblea Constituyente, que la secuestran durante 3 días y que vemos a la policía militar comiendo sardinas con ellos en la puerta, es decir, no lo reprime nadie, no son capaces, tienen que decir los que dirigen esa... Imaginaros, eso casi parece que pone en cuestión el poder, ¿no? Pues tienen que declarar, nosotros no estamos aquí para derribar sexto gobierno. Es una frase fuerte, porque es un ejemplo que se cita muchas veces para decir cómo estaba la revolución en ese momento. Hay algo defensivo, aunque ganan, ¿eh? Consiguen un 40% de subida salarial, la promesa, porque luego veremos a ver dónde queda eso, ¿no? Y otro ejemplo, que ya terminaré, la CIL, que es una coordinación de comisiones del Cinturón Industrial de Lisboa muy fuerte, que hace unas movilizaciones en noviembre gigantes, gordísimas. El día 24 de noviembre, que es un día antes de que el golpe finalice con el proceso revolucionario, es decir, una de las experiencias más avanzadas, un día antes del golpe que acaba con todo, convoca una huelga de 2 horas. Porque quieren quitar a Otelo, recordáis, el comandante Otelo era el jefe del COPCON, era como el más popular y lo quieren quitar dentro de la estrategia de los moderados de quitar todos los mandos militares radicales, ¿no? Una huelga de 2 horas y al día siguiente hay un golpe que acaba contigo. Para mí es demostrativo de un cierto reflujo a lo largo de ese periodo. Así lo explicaba un trabajador. A partir de agosto del 75, este era de Oporto, ¿vale? La cosa comenzó a vaciarse. Y cuando vemos los datos de movilizaciones, vemos que van disminuyendo. Incluso algunas movilizaciones, huelgas que se pierden. Hay todo un momento de reflujo, ¿vale? Y el 25 de noviembre, en una operación que no explicaré, necesitaría una hora entera, que no está muy clara, una unidad del ejército radicalizada, los paracaidistas, que han girado hacia la izquierda, que han sido provocados constantemente por el poder, hacen una salida para ocupar la fuerza aérea, y los moderados, que controlan el gobierno, dicen, esto es un golpe de Estado del Partido Comunista, hay que ir a por ello. Y ponen en marcha su golpe, que ellos tenían ya, al menos desde septiembre o el verano, bien hilvanado, y que incluso preveía la posibilidad de una guerra civil dirigida desde el norte, que era la zona más reaccionaria de Portugal, ¿vale? La base de la derecha y la extrema derecha. Así resume. Bueno, ese día no hubo las movilizaciones populares ni de marzo ni de septiembre del año anterior. Es decir, se había agotado el asunto. Y el Partido Comunista negoció por su cuenta la salida. Negoció en secreto, retiró a la gente que podía tener más
con ganas de participar y de apoyar. Y de hecho, al día siguiente, un representante de los moderados, una figura militar, sale en la tele diciendo: si en el Partido Comunista no se puede construir la democracia en Portugal. Como diciendo, porque había sectores que pedían sangre dentro del aparato portugués. Que decían, hay que ir más, hay que ir más allá. Y es una intervención interesante. Última frase. Decía un militante de aquella época: el desenlace de la crisis podría haber sido diferente si hubiese existido una dirección política coherente con una alternativa global capaz de dirigir al país. Pero eso no fue posible. ¿Por qué? Dice, tal vez porque no hubo dirigentes políticos como en Rusia, en octubre del 17, capaces de aglutinar, unir al pueblo y llevarlo adelante. Es decir, no hubo una dirección revolucionaria que hiciera saltar los saltos de conciencia suficientes para que el germen de doble poder fuera doble poder de verdad y que de verdad se acabara y se tomara el poder que nunca se tomó. Muchas gracias. Merci Adri. On va pouvoir lancer le débat, les interventions qu'on propose de 4 minutes. Marco.